Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y nosotros, en el día de hoy, hemos decidido hablar sobre el Código Laboral que data, esa ley, la 1692, data del año 1992. Quiere decir que ya tiene 32 años. Muchas cosas han pasado aquí en República Dominicana y el mundo, desde el teletrabajo y una serie de variables más que afecta al trabajador dominicano y también al patrono, ¿verdad? Al empleador. Pero ya tiene un tiempo tratando de modificarse la ley 1692 del Código Laboral y no se ha podido. Entonces, en tal sentido, nosotros invitamos a dos abogados técnicos, al Fabricio Geraldino y Darnetti Gómez, y con ellos vamos a hablar, vamos a desempolvar un poquito, a ver si podemos lograr ya definitivamente que se ponga en agenda esto del Código Laboral y se apruebe, ojalá que sea en este año. Buen día, Darnetti. Muy buenos días, señor Manuel, y a la audiencia que nos sintoniza en este espacio, que agrega valor todas las mañanas. Gracias. Contenta de poder estar aquí nuevamente. Gracias, Geraldino. Bueno, saludos, don Manuel, saludos a todos los amigos y amigas que están a esta hora de la mañana con nosotros. Igualmente, un placer compartir con todos ustedes. ¿Qué le parece la vuelta que se le ha dado a este Código Laboral? ¿Pudiéramos nosotros tener un Código Laboral? Es muy difícil estar de acuerdo con todo el mundo, ¿verdad? Pero se necesita que República Dominicana pueda insertarse en la modernidad. Sí, definitivamente. El tema del Código de Trabajo se viene debatiendo desde hace muchos años. Hubo una época que se debatió lo relativo a la cesantía, a los topes. En el 2013, en el 2018, el 2019 siempre ha sido tema de debate, de discusión. Hay muchos tópicos que hay que tomar en cuenta para esta posible modificación. Se han reunido el comité, que es los miércoles, en donde exponen sus puntos de vista la clase empresarial, el sindicato, para ver si pueden llegar a un consenso. Lo que pasa es que son tantos temas que hay que discutir, que analizar, que hay que enfocarse de manera precisa cuáles son aquellos que pudiesen estar en punto coincidente y dejar para de lado, más adelante, aquellos que son punto de diferencia, como el caso de la cesantía laboral. En ese momento, la clase sindical decía que los empresarios establecían un tope, pero no decían bajo qué modalidad o qué salario se le iba a poner ese tope o qué otros beneficios iba a tener. Sin embargo, otro punto que ha sido muy importante, y entiendo que ha habido un avance, es sobre la flexibilidad laboral o la jornada. En un momento se implementaba lo relativo al 4x4, que es una modalidad de trabajo que se trabaja 4 días durante 12 horas y se descansa 4 días. En ese momento el sindicato indicaba de que era una forma de evadir lo relativo a las horas extras, pero son modalidades que se han implementado en algún momento en empresas que tienen turnos rotativos o en algunas zonas francas, por lo que es importante flexibilizar y armonizar las leyes a lo que ahora mismo está ocurriendo, como usted menciona, la tecnología y lo relativo al trabajo remoto o teletrabajo. Geraldino. No, totalmente de acuerdo. Para una discusión de esta índole, tenemos que dejar al lado los radicalismos y ajustarnos a la realidad socioeconómica, como por ejemplo cuando se tiene que ir a una litis judicial, en un principio la ley te ha dicho que tú tienes que pagar el duplo de las condenaciones para seguir un proceso de apelación. Eso es algo que tiene que desaparecer. Tiene que establecerse lo relacionado al teletrabajo, las condiciones relacionadas al teletrabajo, entre otros aspectos, y un elemento fundamental
es la nueva visión que se tiene del elemento característico del contrato de trabajo, que es la subordinación jurídica. ¿A qué le llamamos subordinación jurídica? Bueno, la verdad que hay muchos temas. Por ejemplo, ahora mismo se está en discusión el salario y las nuevas condiciones de los trabajadores de las casas, ¿no? Pero asimismo hay otras áreas que no hay una regularización. Y es verdad, las personas que trabajan en las casas de familia no tienen ningún tipo no se sabe cuánto es que ganan o cuál es el mínimo, ¿verdad? El tema del horario también, que es muy difícil. Entonces, en ese sentido, hay que incluir esa área, ¿no? La realidad es que ese es un tema que desde hace tiempo se ha debido venir regularizando. Aunque han habido algunos avances, por ejemplo el tema de las vacaciones, el doble sueldo, ya eso por ley está establecido. Ahora, derechos básicos como el de la seguridad social, el de garantizar vacaciones, el de licencia por maternidad, el de establecer un salario mínimo, el de establecer horarios de trabajo, horas de descanso, eso ha debido ser regularizado. El gobierno dominicano, el Ministerio de Trabajo, ha tomado como parámetro fundamental el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que data desde el 2011 y ratificado por República Dominicana en mayo del 2015, lo cual le hace vinculante. Ese convenio establece que los estados partes, del cual es República Dominicana, debe tomar acciones pertinentes para que el trabajo doméstico sea lo más ajustado a la realidad socioeconómica de los países y que tengan en cuenta los derechos humanos de esas trabajadoras. Que no se vea como una especie de clase aparte, que no haya discriminación. Y quiérase o no, y yo sé las implicaciones económicas que esto tiene, quiérase o no, ese sector, esa parte, se ha visto discriminada en todo el sentido de la palabra. Desde hace ya varios años, múltiples países de la región han venido tomando como parámetro, primero el convenio 189 y posteriormente sentencias jurisprudenciales de diferentes países para adoptar leyes en consonancia con lo relacionado a este sector. Mira, y es verdad, tras cámara estábamos hablando precisamente del sector doméstico en los Estados Unidos, Darleti, que allá prácticamente es desaparecido esa área laboral. Sí, básicamente las personas hacen sus tareas domésticas, pero aquí en República Dominicana, como bien ha manifestado Fabricio, el convenio es del 2015. Por ejemplo, Brasil lo puso en vigor en el 2018 y de la región nosotros somos como el único que faltaría por entrar en vigencia. Es importante tomar en cuenta los aspectos económicos, las situaciones de las familias, tomando en cuenta también que no tienen un fin lucrativo. Todos esos factores deben tomarse en cuenta al momento, aunque hay un borrador, al momento de darle curso a esa resolución, en caso de que sea aplicable. Porque ciertamente necesitan una seguridad social y con lo relativo a lo que ocurrió con el COVID, fue uno de los sectores mucho más afectados, porque cuando se generó las suspensiones, todo el mundo se quedó en su casa, entonces se prescindió en ese momento del servicio doméstico. Pero sí es importante que tengan lo relativo a su seguridad social, pero hay un aspecto importante. Ese sector a lo mejor está trabajando de manera informal, lo que se busca es formalizar, pero también reciben otro subsidio, que bueno, gas, que luz, un sinnúmero de cosas. Entonces eso va a entrar en conflicto como al momento de que comience a cotizar, porque entonces va a dejar de percibir esos beneficios y se le va a querer traspasar al dueño de la casa. Igual como el caso, por ejemplo, Fabricio, de los choferes domésticos, ¿no?
Claro. ¿Eso entrarían dentro del paquete? Sí, claro que sí. Todo lo que tiene que ver con trabajo doméstico está primero insertado en el convenio 189. Igualmente son trabajadores, están protegidos por la Constitución Dominicana y lo incluye también la resolución o la propuesta de resolución que ha emitido el Ministerio de Trabajo. Y aquí también es importante diferenciar. Hay el sueldo establecido, de hecho, se dice que oscila entre los 6.500 y 10.500 en sentido general. Esa diferencia tiene que ver porque dentro de los quehaceres del hogar hay diferentes aspectos, hay diferentes renglones. Un chofer no gana lo mismo, un chofer de una casa no gana lo mismo que una doméstica. Un jardinero o una jardinera no gana lo mismo que una persona que haga quehaceres del hogar. Y es por eso, y ese es uno de los elementos de por qué es importante la discusión. Es bueno que este tema ni se politice ni se enfatice en temas populistas. Cierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esto debe regularizarse, pero tú tienes que tomar en cuenta las diferentes vertientes y cuidar de que esta resolución, en vez de hacer un bien, haga un mal. Porque ¿qué podría estar ocurriendo? Bueno, si yo te contrato por 30, 40 horas a la semana, te voy a contratar por 10 o 15 horas. Voy a acortar la carga horaria y aunque te esté pagando relativamente más por hora, pero vas a estar ganando menos, vas a estar percibiendo menos. Claro, vas a tener un contrato de trabajo. Y el transporte y todo eso que eh, tiene un costo. y exactamente, por un lado, pero también como se desincentiva el pago en especie, el convenio lo establece, la ley dominicana no, porque la ley te dice que parte de la estadía o lo que tú consumas como parte del trabajo doméstico es parte del salario, pues esta resolución te está prohibiendo el pago en especie o la propuesta de resolución. Como es tan complejo este tema laboral, pareciera como que el Ministerio de Trabajo quiere irlo trabajando por parte, ¿verdad? Ir haciendo resoluciones y demás. ¿Pudiera ser eso una solución? Debe haber un diálogo social. En la mayoría de países en donde se ha venido aplicando este tipo de recetas, primero ha venido un diálogo social entre las partes. Usted no puede venir de buenas a primeras, aunque sea con buenas intenciones, establecer un mecanismo que le puede afectar de manera drástica en los bolsillos de las familias. O sea, hay que tener un diálogo social para que esto no sea contraproducente, para que no genere el efecto opositor a lo que se está buscando. Sí, porque, miren, lo que sucedió o lo que ha venido sucediendo con el tema salarial, por ejemplo, y la clasificación empresarial, eso fue una lucha tremenda. Sí. Y al final se pudo salir del paso, ¿no? Pero a nivel de reglamentos y de disposiciones, no a nivel de ley. Sí. O mejor dicho, para cumplir la ley se tuvo que entrar en algún tipo de reglamento o resoluciones. Sin embargo, estos temas pareciera ser que los diputados, que por ahí es que se inicia el proceso de ley, ¿verdad? Como que no están bien enterados, bien documentados del tema laboral, porque al final no se logra avanzar. Y todos estos temas que nosotros estamos viendo rápidamente aquí afectan de una manera contundente a una gran parte de la población. Entonces, ¿creen ustedes que los diputados tienen pleno conocimiento del tema laboral? Bueno, generalmente si no lo tienen un equipo técnico que lo asesora sobre las normativas.
a veces cuando se van a aplicar regulaciones, tenemos la modalidad de tomar referencia a otros países, pero en la práctica, en lo que afecta a la realidad social, es totalmente diferente a otra región. Ciertamente, como se viene manifestando, es una consulta pública en donde aquella persona que esté interesada en alguna enmienda, alguna proposición, pueda hacerlo en su momento oportuno, ahora que fue público en el día ayer o antier, sobre las trabajadoras domésticas. Lo que se busca es que prevalezca la igualdad entre aquellos que trabajan en una empresa y aquellos que trabajan en una casa. Ciertamente pudiese afectar de que merme los trabajos, porque frente a todos estos cambios de tener que registrar y demás, muchos dueños de casa se van a sentir un poco, se podría decir, mal, porque dirían, bueno, ¿y cómo yo voy al ministerio? La parte de la inspección, cómo se haría, el contrato, la parte de la especie, cómo se le explica. Entonces diría, bueno, pero yo no soy abogada, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, todos esos temas hay que analizarlo, y también entiendo yo que en esa propuesta se debe crear un centro de formación para las trabajadoras del hogar que pueda aportar significativamente en esta nueva etapa. Sí, porque mira qué pasa, hay que ver, hay que estudiar la parte intrínseca del pueblo dominicano que a veces como que se pasa por alto. Hay personas que tienen familiares en los campos, Sí. van allá, mira, yo quiero una persona que me trabaje allí en la casa, una prima, ¿verdad? Ayúdamela. Sí, exacto. Entonces te traen una prima o un familiar o un amigo o alguien o una amiga del campo, y entonces la ponen a trabajar full time, o sea, lunes, martes, miércoles, domingo, completo, 24 horas. Entonces, pero yo te voy a pagar tanto, pero te voy a dar la comida, te voy a dar tal cosa. Entonces, eso no está bien claro cómo se va a manejar. Pero, bueno, se está trabajando en eso. ¿Qué ustedes entienden que va a pasar ahora? O sea, en este momento, ¿cuál es la situación y qué se puede hacer? Respecto a la resolución. No, respecto al nuevo Código Laboral. ¿Cuál es el estatus? Bueno, como explicaba anteriormente, se han reunido la clase empresarial y el sindicato. Se reúnen generalmente los miércoles en el consejo o el comité de trabajo para analizar los puntos que sí puedan tener avance. Uno de los temas tópicos que se ha debatido mucho es de judicializar, es decir, que pase nuevamente la parte conciliatoria al Ministerio de Trabajo como estaba antes de la modificación del código. Eso para buscar descongestionar los tribunales, para que se lleguen a mejores acuerdos. A veces, por ejemplo, si llega al tribunal no hay una verdadera... ¿Usted estaría de acuerdo? En mi propuesta yo establezco que debe haber un juez especializado que pueda conocer la parte intrínseca del conflicto y pero que se pueda manejar. ¿dentro del ministerio no, o fuera del ministerio? Fuera, pero ya de manera más especializada, no como está ahora que el juez te pregunta, ¿están de acuerdo o no? Y ya, ahí no se investiga qué pasó, si realmente, o sea, que se pueda ahondar más sobre el conflicto, enfocado en la solución. Y así se reducirían los procesos judiciales, que tienen un alto costo también para la empresa. Bueno, la clase empresarial propone que vuelva nuevamente al Ministerio de Trabajo para desjudicializar, y lo relativo también a que puedan llegarse a acuerdos más breves, lo relativo a la jornada 4x4, lo relativo a la flexibilidad laboral, que se puedan simplificar los procesos administrativos y laborales, como que, por ejemplo, la notificación del despido se hace en un plazo de 48 horas, que se ha aumentado a 72 horas, la ejecución de la sentencia, que son 3 días, que se ha aumentado a 10 días, porque para buscar un duplo, para una pequeña empresa se le hace muy cuesta arriba, sí, etcétera, que se ha aumentado a 10 días y que pudiese ser sobre el monto de las condenaciones, no sobre el duplo de la sentencia. Bueno, muchas cosas. Fabricio, rápidamente, porque ya se acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿cuál es tu parecer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Concertación, diálogo. Si en un aspecto nosotros como sociedad hemos venido fallando es en la no armonización de políticas públicas.
en el ámbito laboral hemos tenido anteproyectos de ley de primer empleo, anteproyectos de ley de pasantías, un anteproyecto de ley de teletrabajo. Tenemos ahora esta resolución o propuesta de resolución de trabajo doméstico, en fin, pero todos de manera dispersada. Y quiero agregar lo de los salones de belleza, lo de los colmados, lo de los talleres de mecánica. Óiganme, esto es serio, señores, muy serio. Gracias, Fabricio, gracias, Darnetti. Y nosotros vamos a una pausa y cuando retornemos tendremos por aquí a Luis Méndez con la sección de deporte y con una persona que él trae, ¿verdad? Con la cual vamos a hablar sobre muchos temas interesantes de deporte. Así que no se muevan de ahí, que retornamos en breve.